Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 30, Bolígrafo. Subaru no solo se había cambiado la peluca y el maquillaje, sino que también se había cambiado de ropa, borrando todo rastro de la operación. Cuando regresó al salón principal del pabellón de caza, los demás también empezaban a reunirse. El pabellón de caza era, en realidad, un albergue, mucho más espacioso de lo que su nombre indicaba, con suficiente sitio para alojar a varias personas durante la noche. Aún así, cuando los miembros clave que habían participado en la operación de la mansión Moro se reunieron, reconocieron que el espacio era algo reducido. Por eso Subaru arqueó una ceja con uno cuando divisó un rostro inusual entre ellos. ¡Qué sorpresa ver al perro negro por aquí! Normalmente no vienes a este tipo de reuniones, ¿verdad? Cuajaja, tampoco es que esté particularmente entusiasmado o ansioso por ello. Es solo que, me han estado insistiendo sin parar para que asista a las reuniones de estrategia de ahora en adelante. Ese es el problema de estar al servicio de alguien. El que reía con voz ronca era Perro Negro, apoyado contra la pared al borde del pasillo, con las piernas extendidas por el suelo. Al igual que Subaru, que se había cambiado de ropa, él también se había despojado de su uniforme de asistente y volvía a llevar su máscara y túnica habituales. Personalmente, Subaru pensaba que era un hombre bastante guapo que no tenía ninguna necesidad particular de ocultar su rostro, pero quizás los gustos varían. De todas formas, no significa mucho que un vago como tú empiece a hablar de lo duro que es el servicio militar. Si no te pones las pilas, Oveja Blanca va a tener que aguantar demasiado, ¿sabes? Oye, ya basta de andar de mujeriego y tener una moral tan relajada. ¿Cuántas mujeres piensas tener a tu alrededor? Ya tienes una demi-humana, una duquesa y una chica pequeña. ¿Cuándo te conformarás, Casanova? Dejando de lado la promiscuidad de Subaru, tu actitud es verdaderamente intolerable. Betty no puede evitar sentir lástima por Oveja Blanca. ¿Quieres que le dé un masaje en los hombros como muestra de agradecimiento la próxima vez? Estoy totalmente de acuerdo. Los masajes en los hombros de Beako no tienen ningún efecto, pero es mona y me cura, así que no hay problema. En respuesta a Perro Negro, que hizo un gesto de degollamiento mientras profería sarcasmo, Subaru y Beatriz respondieron con gestos de desaprobación, mostrando el pulgar hacia abajo. El gesto con el dedo en sí era bastante inquietante, pero en realidad era la forma armoniosa de comunicación que habían cultivado durante los últimos 2 meses. Subaru se lo había enseñado, y al parecer a Perro Negro le había gustado bastante. Estrella Gris, bibliotecaria, por favor, perdonen a Perro Negro. Intenta ser un poco cruel, pero no lo hace con mala intención. Probablemente. De verdad. Oveja Blanca, actuando como su tutora, pidió disculpas en su nombre. Ella extendió 2 tazas de té en sus manos, y Subaru rió entre dientes, diciendo no, mientras aceptaba agradecido las tazas para él y Beatriz. No tienes que disculparte por él, Oveja Blanca. Es un adulto hecho y derecho, que se las arregle solo. Oh, esto está bien. Como era de esperar, ya conoces mis gustos. Gracias por tus amables palabras. Y el sabor del té no es obra mía, fue Serpiente Azul quien me ayudó a prepararlo. Oh, Serpiente Azul sí lo hizo. Subaru apenas se contuvo antes de pronunciar el nombre en voz alta y dirigió su mirada hacia el centro de la habitación. Había una mesa baja y sencilla donde Crush, quien había desempeñado un papel fundamental en la operación anterior, permanecía de pie con los brazos cruzados y los ojos cerrados, descansando. Cuando le colocaron una taza delante, el ojo que no estaba cubierto por el parche se abrió y se encontró con la mirada de Félix, quien había dejado la taza sobre la mesa. Probablemente Félix quería colocarlo sin que nadie se diera cuenta,
pero dejó escapar un suspiro de resignación. Resplandor verde. Ah, muchas gracias. ¿Cómo está tu cuerpo? No estoy en mi mejor forma, pero ya no me dejo llevar tanto por mi propia fuerza como antes. Tendré que arreglármelas con medidas improvisadas. Ya veo. He puesto el té tibio. Ya veo. No me gustan las bebidas calientes. Eso ayuda. Lo sé. Croscha sintió y se llevó el té a los labios, mientras Félix se sentaba en el asiento más alejado de ella, al otro lado de la mesa, y apoyaba la barbilla en la mano. Un intercambio tan común, y sin embargo, la tensión era máxima. Casi me olvido de respirar allí. Más concretamente, Subaru, estabas conteniendo la respiración. Betty casi se asfixia solo con verte. ¿No puedes hacer algo al respecto? Llevo 2 meses queriendo hacer algo al respecto, pero... No faltaban las preocupaciones, pero la más inmediata era la fricción entre Crush y Félix, tal como se acaba de ver. Subaru solo conocía la idea general de cómo se había llegado a esta situación, pero seguía tanteando con ansiedad, sin saber hasta qué punto una tercera persona podría ayudar a reparar la brecha en su relación de amo y sirviente. Lo que se necesitaba era algo parecido a las maniobras de Otto en el santuario, que habían propiciado la reconciliación entre Subaru y Emilia. Lo diré con toda sinceridad, ya que él no está aquí, pero ese tipo a veces es increíble. ¿Cómo se le ocurre siquiera una idea para arreglar este tipo de relación tan retorcida? A diferencia de ti y Emilia, no parece que encerrar a esos dos en una caja vaya a funcionar. Ahora mismo, si los metiéramos en una caja, probablemente solo habría un silencio incómodo. Por supuesto, Subaru y Emilia no se habían reconciliado simplemente por estar encerrados en una caja. Subaru había hecho todo lo posible por fomentar la reconciliación entre Crush y Félix, intentaba que ambos conversaran, creaba oportunidades para que pasaran tiempo juntos, etc. Pero esos esfuerzos resultaron en una comunicación mediada por Subaru, o su perfecto trabajo en equipo hizo innecesaria la conversación, y los intentos continuaron fracasando. Para esta operación, Subaru había propuesto originalmente que Félix interpretara el papel de la esposa en lugar de él, pero se negó rotundamente a usar un vestido, sin rodeos. Sí. Honestamente, si Natsumi no hubiera estado allí, quién sabe qué habría pasado con el plan. Dejando a un lado a Rachins, Perro Negro jamás podría usar un vestido. No es que vestirse con ropa del sexo opuesto fuera una regla absoluta, ¿verdad? Pero pilló desprevenido al falso vizconde, y pudimos esconder a Beaco bajo la falda. 3 pájaros de un tiro, en realidad, más de uno, y tenemos experiencia en el imperio. No hay razón para no hacerlo. Esa lógica parece que la has forzado para que encaje de alguna manera. Beatriz hizo un puchero con la expresión de una adolescente problemática, y Subaru le acarició la cabeza. Justo en ese momento, Russell y los demás, que al parecer habían estado hablando en otra habitación, llegaron tarde. Disculpen que interrumpa su conversación. Hablemos de los planes futuros, dijo Russell, mientras aceptaba una taza de té de oveja blanca. Detrás de él, Rachins lo seguía con expresión de cansancio, y Subaru le dio un codazo en el costado, diciendo, «Oye, ¿de qué estabas hablando? ¿De planear otra travesura juntos? ¿Juntos? ¿Acaso tienes los ojos como agujeros?» No paraba de ponerme tareas molestas. Ese imbécil cree que soy su esclavo o algo así. Bueno, si lo planteas así, ya que tiene nuestras vidas en sus manos, supongo que tú, yo y Beaco podríamos ser esclavos de Russell. Si es así, la carga recae demasiado sobre mí. Deberían al menos, no importa. Me preocuparía aún más dejárselo a ustedes. Probablemente sea eso, ¿sabes? Respondió Rachins de una manera que sugería que no era consciente de su propia naturaleza aprensiva, pero esa misma disposición era sin duda la razón por la que Russell seguía dependiendo de él para tantas cosas. Su tono era brusco, pero probablemente se trataba del típico burócrata serio. Subaru no conocía los detalles, pero tal vez el hecho inesperado de que proviniera de una familia distinguida tuviera algo que ver. De todos modos, hemos recibido noticias del Conejo Rosa.
Parece que podemos esperar avances en la lucha contra los niños amados. Ante el informe de Russell, con las manos apoyadas en la mesa baja, el ambiente se tornó repentinamente tenso. Como era de esperar, Subaru se sentó con Beatriz en su regazo, y Russell observó con satisfacción cómo todos, excepto Perro Negro, que permaneció en el suelo, se reunían alrededor de la mesa. Tras haber viajado con todos ustedes recientemente, estoy seguro de que Resplandor Verde y el resto comprenden perfectamente el peligro que representan los niños amados. Nota: todos están usando apodos, y el de Crush es Resplandor Verde. A menos que los eliminemos de raíz, el colapso del reino será inevitable. Sí, no se trata solo de esta noche. Con estas muñecas de reemplazo apareciendo por todas partes, ni siquiera puedes abrazar a nadie sin preocuparte. Para Betty, esto es una cuestión de vida o muerte, ¿verdad? Subaru intercambió un asentimiento con Beatriz, que estaba sentada en su regazo como de costumbre, y se mordió el interior de la mejilla al pensar en la creciente influencia de los niños amados por todo el reino, una influencia que superaba con creces su imaginación. Si este problema permanecía sin resolver, incluso si Emilia llegara a ser la corona, jamás podría construir el reino que imaginaba. Como habitante de este reino, y sobre todo como caballero candidato a la selección real, esta era una nube oscura que Subaru debía disipar. Entonces, esa chica del conejo rosa, ¿qué dijo? ¿Obtuvo una lista de los niños amados? ¿Encontró su base? Comprendo tus esperanzas, pero es probable que esa lista no exista. Su madre es la única que tiene toda la información. No compartir información, mantenerlos aislados, eso también forma parte de su disciplina, ¿no? Sí, así era ella. Oveja Blanca frunció ligeramente el ceño al oír que le venía a la mente aquel doloroso recuerdo. El odio hacia la cúpula de los niños amados, y a capella de la lujuria, seguía creciendo, pero las expectativas de Félix no eran muy diferentes a las de Subaru. Si se producía algún avance en la lucha contra los niños amados, quería aferrarse a cualquier posibilidad de aniquilarlos a todos. Pero si no es eso, ¿qué información obtuvimos? Que exista una manera de devolver a la normalidad a aquellos afectados por la autoridad de lujuria, incluidas las muñecas de reemplazo. En un instante, quien arrastró ruidosamente su silla al levantarse fue Félix. Apoyó las manos sobre la mesa baja, con los ojos muy abiertos y los labios temblorosos. Volver a la normalidad. ¿Quieres decir que podemos curarlos? ¿A toda esa gente? Es solo una posibilidad, una pista en el mejor de los casos. Cálmate, serpiente azul. ¿Cómo puedo calmarme? Si es que eso existe, entonces. Félix dejó la frase inconclusa, bajando la mirada, y Subaru pudo adivinar lo que venía a continuación. Probablemente esto, si tal método existiera, no habrían tenido que depender de la Iglesia del Dragón Divino. Y si no hubieran dependido de la Iglesia del Dragón Divino, Crush seguiría siendo. Pero lamentar el pasado solo genera una sensación de impotencia. Reflexionar es bueno, pero no creo que obsesionarse con ello dé buenos resultados. El remordimiento de Félix fue negado nada menos que por la propia Crush. Subaru miró a Crush, pero su ojo, el que no estaba cubierto por el parche, estaba cerrado, y no parecía dispuesta a darle la respuesta que él buscaba. Como acabo de decir, la información que hemos obtenido es una pista para encontrar una solución. Como mínimo, debería ayudarnos a investigar el principio que subyace a la autoridad de lujuria. Una vez que lo entendamos, podremos encontrar una contramedida. Actualmente, mi bendición de lectura del viento puede distinguir la autenticidad, pero no puede salvar a las víctimas de la autoridad. Reflexionando sobre mi propio caso, no es que no haya manera. Para ser sincero, prefiero no confiar en los sacramentos de la Iglesia del Dragón Divino. El tono de Russell era tranquilo, pero no admitía réplica, y Subaru vaciló involuntariamente. Agradezco tu sinceridad, pero ¿a qué se debe? Los sacramentos sí tienen efectos, ya sabes. Los efectos están comprobados por mi propio cuerpo. El sacramento de Filore me sanó. Aunque no está claro si la autoridad de la lujuria y la aflicción que carcomía mi cuerpo pueden equipararse. La propia Crush tomó la palabra en lugar del indeciso Subaru. Ante esa pregunta,
Russell se tocó la barba y miró brevemente a Oveja Blanca. Al recibir eso, asintió levemente y dijo: también conozco a Filore. Dejando de lado si es apta para ser candidata a la selección real, no cabe duda de que la Iglesia del Dragón Divino es una organización en la que no podemos confiar plenamente. Yo también fui miembro de la Iglesia durante mi época como niña amada. Seguramente hay otras. Que la Iglesia tenga niños amados infiltrados, no es tan sorprendente considerando que los peces gordos del castillo ya estaban comprometidos. Además, Tiga Rowleon. Parece que uno también se ha aliado con el enemigo. Ante la mirada de Subaru, Crosby asintió y mencionó el nombre de Tiga. Tiga había luchado contra Crosby en la mansión Miklotoff y, posteriormente, informó que incluso Subaru, quien había huido con ella, era cómplice del asesinato de Miklotoff. Dada la situación, era muy probable que estuviera cooperando con el bando de los hijos amados. Incluso podría ser él mismo un hijo amado. Pensé que podría ser amigo de ese tipo, pero darle vueltas no me ayudará. En fin, la Iglesia del Dragón Divino no es monolítica. Sin duda hay hijos amados entre ellos. Así que no podemos confiar ciegamente en los sacramentos, ¿verdad? ¿Oveja Blanca? Oh, perdón. Me distraje un momento. Ante la reiterada llamada de Subaru, Oveja Blanca respondió apresuradamente. Pero en lugar de estar distraída, a Subaru le pareció que ella estaba sufriendo o pensando en algo lejano, y eso le inquietaba. Sin embargo, justo cuando Subaru estaba a punto de seguir presionando, Russell se aclaró la garganta y lo interrumpió. Aún sin eso, creo que es una política acertada mantener cierta distancia entre el castillo real y la Iglesia del Dragón Divino. Independientemente de las intenciones del nuevo candidato a la selección real, no quiero que la Iglesia del Dragón Divino adquiera demasiada influencia. Como si estuviéramos en posición de ser exigentes. Si la nación cae mientras ustedes están eligiendo, solo estarán añadiendo vergüenza a su reputación de el de las 6 lenguas. Por supuesto, no pretendo equivocarme en mis prioridades. Si no tenemos otras opciones, no nos quedará más remedio que recurrir a los sacramentos de la Iglesia del Dragón Divino. Aunque eso no es muy realista a menos que podamos identificar a los enemigos dentro de la Iglesia. Así que eso es todo. Cuéntenos cuál es su supuesto plan realista y práctico. Quien interrumpió a Russell, que había retomado la explicación de Oveja Blanca, fue Perro Negro. Con sus largas patas aún extendidas en el suelo, se rió de las miradas reunidas y dijo: ¿Qué? ¿Qué pasa? Es que, estoy harta de esta charla interminable que no lleva a ninguna parte. Vamos, suéltalo, ábrete. Ya estoy al límite de mi paciencia y mi capacidad de concentración. Como ya he dicho, si logramos comprender el principio que subyace a la autoridad de la lujuria, podríamos encontrar una manera de contrarrestarla sin recurrir a los sacramentos. Sin embargo, eso requiere cierto tipo de conocimiento. ¿Cierto conocimiento? Sí. Y por eso, Estrella Gris, tengo una petición para ti. Aunque Subaru no estaba satisfecho con haber sido incitado por Perro Negro, señaló sus palabras a Russell y ladeó la cabeza. ¿Qué podría querer preguntarle Russell en medio de todo esto? Ayudaré en todo lo que pueda, pero ¿cuál es la petición? Quiero contactar con Roswaal. Necesito su conocimiento. ¿Tienes alguna forma de ponerme en contacto con él mientras está escondido? ¿Con Roswaal, es cierto? Al oír ese nombre, Beatriz frunció el ceño con recelo. Al igual que Emilia y los demás confinados en el castillo, y Rem y los demás que habían huido de la capital real, Roswaal también se había escondido junto con Frederica, Ryusu y sus hermanas clones Meyers que habían estado en la mansión Roswaal, Sylphie y el resto. Parte 2. Según lo que Subaru había oído, se había negado a acudir al castillo real y había desertado, lo que lo colocaba en la lista de los más buscados. En otras palabras, todos en su campamento eran fugitivos. Pero desconocemos el paradero de nadie fuera del castillo, incluidos Emilia y Ram. Roswaal no es una excepción. Tú también lo sabes, Rus, zorro plateado, ¿verdad? Sí, ese fue el informe. Al menos, eso fue lo que me informaron.
Lo que significa que sospechas que Betty y los demás han estado contactando en secreto con Roswaal y el resto sin decírtelo. Es una medida de precaución y preparación natural, así que no te culparé. Del mismo modo, no sería extraño que tú, como amigo, tuvieras 1 o 2 medios de contacto. Por desgracia, parece que esos 3 o 4 también han quedado aislados. Originalmente, tampoco pudimos ubicar a mi gente de 6 lenguas cerca de Roswell, así que su paradero es realmente desconocido. Russell se encogió de hombros, y la mirada de Beatriz permaneció penetrante. Pero para Subaru, este argumento era inútil. Al fin y al cabo, ellos tampoco tenían forma de contactar con Roswell, y la desconfianza de Russell era simplemente una mala costumbre suya. Un riesgo laboral, quizás. Por cierto, ¿qué es eso de que necesitas el conocimiento de Roswell? Dependiendo de la respuesta, podrían encontrar una solución sin depender de Roswell. Por supuesto, es probable que Russell lo hubiera considerado detenidamente antes de concluir que Roswell era la respuesta, pero preguntar no costaba nada. Cuando Subaru preguntó teniendo eso en mente, Russell entrecerró ligeramente los ojos y dijo: en relación con la investigación sobre la bruja. Ante esa palabra repentina, Subaru abrió mucho los ojos y contuvo la respiración. Ignorando la reacción de Subaru, Russell asintió. Parece que hubo una bruja que investigó la alteración del alma, y me gustaría consultar ese conocimiento. Aunque, si conoces a alguien más que encaje en el perfil, no tiene por qué ser Roswell. Que la investigación de la bruja pudiera contrarrestar la autoridad de la lujuria. Ese era un punto ciego. De hecho, dado que trata sobre el culto a las brujas, es extraño que la palabra bruja en sí misma resulte sorprendente. Casi nunca hablan de brujas. Por un giro del destino, Subaru se había topado con todos los arzobispos del pecado excepto con Orgullo, uno de los 6 puestos, pero el único que realmente hablaba de brujas era Betelgeuse. No recordaba que los demás hubieran mencionado a brujas. No, espera, puede que Sirius también haya dicho algo. Pero eso era más bien un rencor por haberle arrebatado a Betelgeuse. En cualquier caso, no es nada bueno. Esa gente que habla de la bruja, de madre, solo pensarlo me da escalofríos. Beatriz respondió a los murmullos de Subaru, y su tono débil y su actitud distraída hicieron que Subaru se sentara a su lado en la cama, le acercara la cabeza y la abrazara contra su pecho. Acababan de concluir la reunión en el salón principal y se retiraron a una de las habitaciones del pabellón de caza. Por suerte, solo estaban Subaru y Beatriz, así que pudieron hablar con total libertad. Tampoco es que les esté ocultando nada a los demás. Desafortunadamente, al menos Russell no pareció entenderlo. Por alguna razón, Russell pareció confundir a Subaru con un astuto estratega del bando de Emilia, alguien con muchos ases bajo la manga. Parte de la razón de esa impresión probablemente se debió a las negociaciones con Cross y Anastasia para la subyugación de la ballena blanca, por lo que resultaba demasiado conveniente afirmar que Subaru no tenía ninguna responsabilidad. En cualquier caso, Subaru había ganado tiempo con el pretexto de buscar maneras de contactar con Roswell y había concertado una conversación privada con Beatriz. Naturalmente, el tema era: una bruja que investigaba la alteración del alma, ¿eh? Subaru, ¿crees que es madre? Cuando dices madre, te refieres a la Equidna que está profundamente conectada con Beaco y Roswell. Sí. Beatriz asintió en sus brazos, y Subaru dejó escapar un pequeño La bruja de la codicia había sumido repetidamente la vida de Subaru en el caos en otro mundo, y esta vez no era una excepción. Parecía estar involucrándose en el asunto de una manera complicada una vez más. La Equidna que conozco, y la Equidna que es la madre de Beaco. Además de la Equidna de Anastasia, y esa Sphinx con la que nos topamos en el Imperio. ¿Es esto una venta de Equidnas a precio de ganga? Si le preguntas a Betty, la bruja de la avaricia que tú y Emilia conocen probablemente sea una imitación barata. Madre no es una persona tan mala y malvada. Bueno, por lo que he oído, la que parece malvada es la Equidna que conozco. La Equidna de la que hablaba Beatriz era la creadora del santuario y, sobre todo, la que la había traído a este mundo, alguien por quien Subaru sentía una profunda gratitud.
Su existencia también quedaba atestiguada por el ataúd oculto en lo más profundo del mausoleo del santuario y los restos que allí reposaban. Subaru había visto a esa equidna durmiendo en el ataúd, así que no había error, pero tiene los mismos rasgos, pero es una persona diferente. Supongo que la equidna de Beako es más adulta, más como una hermana mayor, más como una figura materna o paterna. Vaya forma de decirlo. Por mucho que te desagrade, Betty no tolerará que hables tan a la ligera de madre. Lo siento. Lo entiendo. Lo entiendo, pero ¿cómo lo explico? Subaru tenía una hipótesis para resolver este problema, que la equidna que conoció en el mausoleo era ella misma de joven, y que había crecido y adquirido modales de adulta, lo que resultó en la disposición genética parental que poseía la madre de Beatriz. En ese caso, la equidna del mausoleo, habiendo sido rejuvenecida en forma de alma, podría haber desechado toda la madurez que había adquirido con tanto esfuerzo. Eso también explicaría su crueldad, pero, de cualquier manera, probablemente sea una posibilidad en la que no quieras pensar, Beako. No creo que Subaru mienta. Pero aún así cuesta creerlo. Además, Betty también se muestra escéptica ante la idea de Russell. ¿Escéptica? ¿Te refieres a que dudas de que la información de Russell realmente pueda contrarrestar a esa arzobispa? Sí. Aunque la investigación de mi madre sea una pista, Betty nunca ha visto ningún libro relacionado en la biblioteca prohibida. Ni uno solo. Subaru experimentó una compleja mezcla de emociones ante las palabras melancólicas de Beatriz. Los 400 años que Beatriz pasó en la biblioteca prohibida fueron a la vez una misión encomendada por su madre y un periodo de soledad insoportable. Había leído absolutamente todos los libros de aquella biblioteca. Y en ninguna de ellas se encontraba el conocimiento que Russell buscaba, el conocimiento sobre el alma. Pero estoy absolutamente seguro de que Equidna investigó el alma. En el mausoleo, Equidna le había dicho a Subaru que había llevado a cabo una investigación encaminada a la inmortalidad, y que Sphinx, un producto fallido de esa investigación, que consistía en transferir almas a diferentes cuerpos, realmente existía. Así pues, era seguro que la bruja que investigaba el alma se refería a Equidna. El problema era que ni uno solo de sus documentos de investigación se encontraba en la biblioteca prohibida. Según la hipótesis de Subaru, la Equidna que conocía era la versión futura de la que Beatriz llamaba madre. Si ella llevó a cabo una investigación despiadada, se trataría del ADN del pasado o del ADN joven, el retorcido, por lo que, en el caso del ADN parental, se trataba de una investigación de su yo del pasado. Por lo tanto, sería natural que los libros relacionados se encontraran en la biblioteca prohibida confiada a Beatriz. Me da vueltas la cabeza. Pero me cuesta creer que alguna otra bruja, aparte de mi madre, haya profundizado tanto en ese tema como ella. Sí, las otras brujas que conozco no parecían así en absoluto. Las otras brujas del pecado que recordaba, Minerva, Sekhmet, Dafne, Carmila, Tifón, parecían completamente ajenas a ese tipo de temperamento investigador. Por supuesto, Satela tampoco encajaba en ese perfil. Así que se investigó sobre el tema, pero tenía una razón para no incluirlo en la biblioteca prohibida. Quizás no estaba lo suficientemente prohibido. Aunque se la llama la biblioteca prohibida, no todo lo que contenía estaba prohibido. Incluso había un libro de recetas de empanadas de carne que Ryusu le enseñó a madre. Bueno, si es una receta secreta, eso ya es bastante prohibido. Subaru se rió y estaba a punto de decir eso cuando de repente recuperó el aliento. Ante su reacción, Beatriz levantó la vista con los ojos muy abiertos y dijo, ¿Subaru? En un instante, una posibilidad cruzó por su mente. Era algo que no encajaba con la impresión que tenía del ADN joven de su memoria, pero si se trataba del ADN parental del que había oído hablar a Beatriz, era posible. La razón por la que no dejó esos contenidos prohibidos en la biblioteca prohibida fue tal vez por culpa de Ryusu. ¿Ryusu? Sí, pero no la Ryusu que ha sido nuestra sabia abuela, quiero decir, la primera amiga de Beako. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par, y los dibujos característicos de sus pupilas temblaron por la intensa conmoción. La amiga de la época del santuario de la que Beatriz le había hablado en confianza una vez,
la existencia de Ryusu Mater, la original de los clones Ryusus. Aquella chica, que había sido sacrificada al sistema del santuario, fue la primera amiga de Beatriz, y la separación de ella influyó enormemente en la decisión de Beatriz de optar por la soledad. También había oído que el sistema del santuario era una aplicación de la investigación sobre la inmortalidad de la bruja de la codicia, es decir, una investigación que utilizaba el alma. Eso creía él. Quizás tu madre no quería dejar documentos a tu alcance que te recordaran eso. Madre. Apenas era una suposición, más bien una fantasía construida sobre capas de conjeturas. Al escuchar una historia tan incierta, a Beatriz se le humedecieron los ojos y Subaru entró en pánico. Los sentimientos y recuerdos de su madre eran tesoros que Beatriz guardaba en su corazón. Temiendo haberlos pisoteado sin consideración, buscó las palabras para enmendar su error. Pero Beatriz, en sus brazos, apretó su cabeza con más firmeza contra él y dijo: si eso fuera cierto, creo que sería feliz. Beatriz. Aún no sé qué quiso decir mi madre cuando le dijo a Betty que esperara a esa persona. Ni por qué me confió eso, pero si pensaba así antes de dejarle la biblioteca prohibida a Betty, entonces, creo que me alegraría. Ya veo. Sí, tienes razón. Estoy seguro de que es eso. Beatriz, con voz vacilante e insegura, quería encontrar alegría en la posibilidad del amor de su madre. Mientras le acariciaba la espalda, Subaru desestimó las palabras de esa joven equidna, que quería ver a quien elegiría Beatriz como esa persona, como una simple muestra más de su campaña de acoso. No, no solo las desestimó, sino que las pisoteó. Ese pensamiento tranquilizó a Beatriz, y Subaru también se sintió algo aliviado. Pero si resolvemos el motivo por el que el libro no estaba en la biblioteca prohibida con esa conmovedora explicación, el problema aún no está resuelto. Aunque la información que podía contrarrestar la autoridad de lujuria fuera el resultado de la investigación de Equidna, el hecho de no tener forma de obtenerla significaba que volvían al punto de partida, o al menos eso creía él. Sobre ese asunto, Betty podría tener una idea. No, no es que la tuviera, simplemente se le ocurrió ahora. ¿Qué quieres decir? No entiendo nada, excepto que eres linda. Aunque entiendas algo obvio, no te alabaré. Es sencillo. Si el compendio de investigación de mi madre no está en la biblioteca prohibida, entonces debe estar en otro lugar. ¿Quieres decir que tienes una idea de dónde está ese otro lugar? Mientras Subaru la miraba atónito, Beatriz apartó la cara de su pecho, se secó los ojos con el dorso de la mano y asintió adorablemente con una expresión segura y engreída. Era el lugar donde vivían Betty y mi madre. Tanto si íbamos al santuario como a cualquier otro sitio, siempre pasábamos por allí. ¿Así que esa es la casa de la infancia de Beako? Su hogar. Sí, supongo que se le podría llamar así. Una información inesperada, y como era de esperar, Subaru abrió mucho los ojos. De alguna manera, había dado por sentado que Beatriz era del santuario, pero si lo pensaba bien, aquel lugar con sus amigas no era su hogar, sino un sitio de visita. Que tuviera un hogar de verdad fue toda una sorpresa. Entonces es como la casa de una bruja, ¿eh? ¿Dónde está? No se puede llegar allí por medios normales. Ese lugar está diseñado para que solo se pueda acceder a él a través del cruce de puertas desde una ubicación específica. Vaya, hacía tiempo que no oía cruce de puertas. Pero esa medida de seguridad tiene sentido. Era una seguridad digna de una bruja. De hecho, si no se cumplían las condiciones, parecía un sistema que podía permanecer intacto durante siglos. Y Beatriz podía sortear esa seguridad. ¿Conoces esa ubicación exacta, Beako? Por supuesto que Betty sí. Pero el mundo ha cambiado tanto desde aquellos tiempos que necesitamos elegir un puerto que pueda realizar el cruce de puertas de forma fiable. En ese caso. ¿En ese caso? El árbol de Flugel. Puaj. Beatriz, llevándose la mano a la boca mientras reflexionaba seriamente, mencionó el lugar. Al oír eso, Subaru parpadeó y levantó un dedo, diciendo, ¿puedes repetirlo? ¿Qué? Dije, el árbol Flugel. Es muy visible, así que es un punto de referencia perfecto para esconder un puerto.
para ir al castillo de Kugelsgräber. Ante la declaración de Beatriz, quien levantó su dedo para hacer juego con el de Subaru, este último sufrió una doble sorpresa y guardó silencio por un momento. Como ya sabes, el árbol flugel estaba roto. Probablemente fue obra de Subaru, así que necesitaba comprobar si el puerto seguía funcionando. Y la otra sorpresa fue: Kugelsgräber significa bolígrafo en alemán, ¿sabes? Esa fue la respuesta de Subaru a la casa de la infancia de Beatriz, cuyo nombre resultaba incomprensible. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.